Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y de la Red Universitaria de Emprendimiento Reúne a este evento de presentación de los avances del proyecto Factores Determinantes para la creación de spin-off universitarias en Colombia. Queremos agradecerles a la Universidad de los Llanos y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Zona Caribe, universidades vinculadas en este proyecto de investigación que se ha realizado en el marco del Observatorio de la Red. Esperamos que todos ustedes disfruten mucho este espacio. Digamos que lo hemos abierto para poderles presentar no solamente el proyecto, sino los diferentes proyectos que hemos elaborado y que se han adelantado en los que están involucrados diferentes universidades del país, y para nosotros es muy importante que conozcan esta información. Los invitamos a todos ustedes, por favor, a compartirnos sus comentarios y sus preguntas y a lo largo de la sesión los iremos recogiendo para al final resolver todas sus inquietudes. Ojalá pudiéramos resolverlas todas y esperamos que puedan participar constantemente en este espacio. Entonces, para
darles la bienvenida, también hemos preparado un video en el que interviene nuestro director ejecutivo, el doctor Óscar Domínguez González, de la asociación, para que podamos dar inicio a esta presentación. Un fraterno saludo desde la Asociación Colombiana de Universidades. En mi condición de director ejecutivo, quiero agradecerles la presencia en esta jornada del Facebook Live, en el que la Red de Emprendimiento Universitario Reúne y el Observatorio de Emprendimiento van a hacer hoy la presentación del trabajo relacionado con los factores determinantes para la creación de spin-off universitarias. Un agradecimiento especial al profesor Guillermo Alejandro Quiñones Mosquera de la Unillanos y al profesor Jesús Rafael Fandiño Izaza de la UNAD, dos instituciones y dos docentes que han querido volcar su trabajo de investigación y de profundización académica para facilitar una serie de respuestas a las necesidades que hoy el escenario de la innovación, de la transformación y contribución del mundo universitario a la productividad retoman toda la vigencia. Nada más oportuno que una contribución universitaria a lo que tienen que ser ahora los grandes retos de recuperación económica del país y a esa mirada positiva de cómo desde la universidad vemos lo que puede ser enfrentarnos a estos retos que el futuro nos demanda. Nuestra gratitud entonces a todos los asistentes a esta jornada y especialmente a Guillermo Alejandro y a Jesús Rafael por haber tomado el tiempo de elaborar esta presentación y esperamos que la jornada sea de gran contribución a todos los asistentes a esta jornada. Bueno, entonces esperamos, como bien lo dijo nuestro director, sea un espacio muy provechoso para todos ustedes. Y ahora entonces le doy la bienvenida a Paola Suárez. Ella es la directora del Observatorio de Emprendimiento Universitario para que nos cuente un poco acerca de los proyectos que están anclados a este observatorio y podamos ampliar un poco más esta información. Adelante, Pau. Laura, muy buenas tardes para todos. Pues primero agradecerles esta invitación tan especial que nos han hecho para compartirles qué es lo que venimos haciendo desde el Observatorio Universitario de Emprendimiento e Innovación Reúne Ascun. Quiero tomarme pues un par de minutos antes de entrar en la materia en lo que nos ocupa en este momento, que es la presentación de estos resultados de uno de los proyectos asociados al tema de emprendimiento que se han venido gestando desde las iniciativas del Observatorio Universitario de Emprendimiento e Innovación Reúne Ascun. Quería tomarme este espacio un poco para compartirles a aquellos que no conocen esta estrategia. Esta estrategia es nuestra línea de investigación o nuestra apuesta por la investigación desde la Red Universitaria de Emprendimiento. Es una apuesta que comenzó en el año 2009, cuando en el año 2009 se hizo el primer ejercicio de creación de la red. Luego en el 2010 pues se hace una reconfiguración y en el 2011 pues empieza a trabajar bajo tres líneas: la línea de investigación, la línea de formación y la línea de relaciones interinstitucionales. Y ese ejercicio del trabajo en línea lo continuamos haciendo hasta más o menos hace unos 2 años, cuando se determinó que la línea de investigación pues iba a pasar, iba a migrar a ser un proceso de ser un observatorio universitario de emprendimiento e innovación. Desde ese momento, pues hemos desarrollado varios procesos de investigación. Nuestra primera investigación conjunta fue una línea base que se hizo en el año 2011 de las instituciones de educación superior, que en ese entonces hacíamos parte de Reúne, que eran 28 instituciones de educación superior. Y esa línea base de las unidades de emprendimiento nos permitió tener como una radiografía de qué estábamos en términos de emprendimiento. De ahí salieron varias reflexiones que han suscitado varias de las investigaciones que hemos estado desarrollando. Ustedes ahí en la línea que les estoy compartiendo pueden encontrar los 8 proyectos que actualmente está llevando a cabo el observatorio. La estrategia del observatorio permite articular la investigación desde diferentes instituciones de educación superior. Hoy por hoy en Reúne nos agrupamos más de 140 instituciones en diferentes regiones y latitudes del país. Entonces, por eso creo que ese ejercicio de investigación es muy interesante, porque podemos tener una aproximación muy cercana a las regiones colombianas.
además de la investigación que hoy nos van a compartir los profesores sobre los factores determinantes para la creación de spin-off universitarias en Colombia, pues tenemos otros procesos de investigación en donde hemos estado revisando asuntos como las trayectorias y las prácticas docentes para la formación en emprendimiento de las instituciones de educación superior. De ese proyecto se derivó un segundo proyecto que fue el de prácticas para la formación emprendedora en las IES colombianas, de las cuales ya tenemos toda la información recopilada y esperamos que a final de este año salga el libro que es el informe final de investigación en donde encontramos diversas prácticas curriculares, no curriculares, concursos, networking, emprendimiento de base tecnológica, que creo yo que eso es un aporte muy interesante para las instituciones de educación superior en qué hemos venido haciendo y cómo lo hemos venido haciendo. Estuvimos trabajando en un ejercicio para tener nuestra plataforma del observatorio. Hoy por hoy se está haciendo un proyecto de investigación en emprendimiento rural en la educación superior, proyecto en el que participan más de 9 instituciones de toda Colombia. Tenemos un análisis del impacto que ha tenido la Semana Global de Emprendimiento en Colombia. Reúne, hace parte del Comité Ejecutivo de Semana Global de Emprendimiento y pues eso nos permite poder hacer un análisis de qué ha venido pasando con ese ejercicio para el caso colombiano. Tenemos nuestro proyecto editorial que es de la U a la E. Tenemos 2 publicaciones o 2 tomos ya publicados. Está en construcción el tercero y están en construcción los tomos regionales en donde las universidades desde la región nos van a contar cuál es su experiencia en formación, en investigación, en procesos de transferencia y extensión asociados al emprendimiento. Tenemos en curso un proyecto de investigación que está haciendo un análisis del ecosistema emprendedor colombiano, que ese también esperamos tener ya los resultados finales terminando este año y también creo yo que es un proyecto muy interesante porque en él participan 7 instituciones de educación superior en toda Colombia y tenemos un proyecto que también ya está terminando, que es el de educación y actividad empresarial e intraemprendedora de egresados en las universidades colombianas, proyecto en el que participó Reúne junto con la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y la Universidad ICESI en Cali. Bueno, esto digamos que este espacio pequeñito era un poco para un abrebocas de contarles, este es el Observatorio de Emprendimiento, además de estas investigaciones que son de orden nacional, cada uno de los nodos regionales en los que se articula el trabajo de Reúne lleva sus propios procesos de investigación. Entonces, esperamos que desde este aporte del observatorio podamos dar esos insumos que se requieren para seguir propiciando tanto el emprendimiento y la innovación en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, como les decía, mil gracias por este espacio y pues le doy paso a nuestros presentadores, a Laura, Alejandro, para que sigamos con la presentación de los resultados del proyecto de investigación de spin-off. Buena tarde para todos. Muchas gracias, Pau, por esta breve presentación. Ahora entonces le doy la bienvenida al profesor Guillermo Alejandro Quiñones. Él es de la Universidad de los Llanos y actualmente está realizando su doctorado. Bueno, este proyecto se enmarca en su proyecto de tesis doctoral del doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y además es beneficiario de la convocatoria Pasaporte a la Ciencia del programa Colombia Científica y busca aportar a la solución de necesidades regionales y nacionales de Colombia en el foco sociedad. Retos 2, innovación social para el desarrollo económico y la inclusión productiva. Y 3, educación de calidad desde la ciencia, la tecnología y la innovación, CTI, del Gobierno Nacional. Entonces, bienvenido Alejandro, muchas gracias. Hola Laura, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la presentación. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Oscar Domínguez, que cuando se pidió ayuda estuvo dispuesto a colaborarnos en todo el proceso de investigación. A Julián, coordinador nacional de la red universitaria de emprendimiento, quien también estuvo muy interesado desde el comienzo en este proyecto de investigación de dar de apoyo, y a Paola en el observatorio, quien también ha sabido darnos sus aportes y su colaboración en todo el proceso. Les voy a contar un poquito sobre qué ha pasado, qué nos ha traído hasta este punto, cómo ha sido este trasegar.
Pues como lo acaba de decir Laura, mi nombre es Alejandro Quiñones Mosquera, yo soy profesor de planta de la Universidad de Los Llanos, líder del grupo de investigación Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial. Estoy en la etapa final de mi tesis doctoral, cuyo título es Factores determinantes para la creación de spin-off universitarias en Colombia. Desde el momento mismo en que inició la propuesta, se vio la posibilidad de que tuviese un gran alcance y la dificultad para encontrar los datos. En esta diapositiva ustedes encuentran lo que les acaba de comentar Lau. Yo soy beneficiario de la convocatoria de Pasaporte a la Ciencia del programa Colombia Científica y mi trabajo pretende aportarle a los retos sociedad y educación. Y en ese sentido, todo el trabajo que se ha realizado con el acompañamiento de algunas de las personas que van a ver ahora y reúne, pues ha tratado de hacer un ejercicio permanente de transferencia y trascendencia hacia el contexto. Un poco de la historia del proyecto. Nosotros hicimos un contacto inicial con el director de mi tesis, el doctor David Rodero Pasos, en el año 2016, cuando me presenté al doctorado. Él me dijo inmediatamente, necesitamos tener acceso a un grupo importante de universidades, o si no, no aceptó, pues no podemos tener una información interesante. Yo le informé a Julián, ya en ese momento conocía de la red y del observatorio. Julián me dijo, pues las personas contestan y la red puede apoyar el proceso. Entonces, esto permitió que mi director aceptara ser mi director y que me dieran la aceptación del doctorado el 11 de julio del 2016. En octubre de ese año inician mis estudios doctorales y en el febrero del siguiente año se hace la propuesta de articulación con Reúne para poder hacer la ubicación de información en todo el país, ya que esta información no se encontraba fácilmente adquirible. Seguimos con la ficha del proyecto en el observatorio, que fue presentado en julio del 2017. Después se presentó el instrumento que fue avalado por el doctorado y en el 2018 recibo el beneficio de Pasaporte de la Ciencia y durante todo el 2018 y 2019, después de la institucionalización en la Universidad de Los Llanos, hemos estado en el ejercicio de trabajo de campo, de tal manera que 2020 ha sido la finalización de un trabajo muy extenso en campo, buscando la consistencia de los datos para los análisis que consideramos realizar y encontrando que hay muchas cosas que podemos seguir profundizando y seguir buscando en cuanto al emprendimiento de transferencia de resultados de investigación desde las universidades. Inicialmente éramos 5 universidades en el observatorio quienes levantaron la mano y dijeron nosotros nos vamos, y aquí ven ustedes el mapa de cómo hayamos distribuido el país, de manera que pudiéramos hacer estudios subregionales y nos permitiera tener un número de universidades con sede principal lo suficientemente sólido. Para finales del 2018 ya no quedábamos sino 4 universidades vinculadas al proyecto, pero hay cambios de enfoque, hay cambios de intereses y finalmente en este momento ahí está el mapa de cómo quedó el proyecto. El día de hoy ustedes van a tener conocimiento de información relacionada con la costa Caribe, en el que el profesor Jesús Rafael Fandiño ha sido un muy buen coequipero y un excelente compañero de trabajo. Van a conocer los resultados de una tesis de maestría asociada al proyecto que hace los análisis regionales en Antioquia, Santander y norte de Santander. Y van a escuchar a 2 jóvenes investigadoras que antes hicieron su trabajo de grado en administración de empresas, haciendo análisis, la una en Amazorinoquia y la otra en la región del Pacífico colombiano. Hoy son jóvenes investigadoras y están trabajando en gaps adicionales que hemos encontrado que podrían ser muy interesantes para el país. De tal manera que les cuento cómo ha sido el ejercicio ya en el modelo estructural. Hablábamos inicialmente de unos factores del entorno que no pensábamos considerar con profundidad en el desarrollo de la tesis, unos factores institucionales que eran el foco principal de la investigación de la tesis y unos factores personales de los emprendedores relacionados con este tipo de empresas, que son los factores que esperábamos tener de manera colateral. Esto llevó a través del proceso de investigación a encontrar que valía la pena empezar a profundizar en el concepto de ecosistema emprendedor universitario, que tiene algunas diferencias, de eso podrá hablarles Valeria más adelante, con el tema del ecosistema emprendedor en general, que también es un objeto de estudio del Observatorio de Emprendimiento Universitario. En el tema de los factores institucionales, mi tesis está enfocada en el análisis nacional. Sin embargo, por el diseño del proyecto de investigación se consideraron los análisis regionales y con el profe Jesús hemos logrado avances importantes en análisis de la zona Caribe y se han hecho, como les mencioné hace un momento, análisis de otras zonas.
De manera que esto que considera únicamente las spin-off universitarias se ha ampliado a un concepto que llamamos empresas resultado de investigación universitaria y que consideran las empresas tradicionales de origen universitario, es decir, emprendimientos que se convierten en empresas sin estar demasiado relacionados con procesos de investigación científica, más bien con investigación formativa y con investigación de aula y trabajos de aula. Las startups universitarias que no tienen normalmente tanta investigación científica, pero que requieren de un proceso de uso de laboratorios y un proceso de aceleración soportado en ciencia, las spin-off universitarias, que son mi objeto de estudio, y las empresas creativas y culturales de origen universitario. Y estas, ¿por qué son importantes? Porque a veces son el reflejo de la transferencia de conocimiento desde las humanidades y desde algunas de las ciencias sociales hacia el contexto. Con estas empresas hemos trabajado y nos hemos vinculado, como lo mencioné, ha habido 10 estudiantes de grado haciendo análisis muy localizados, 4 estudiantes de maestría, 3 de los cuales están dedicados exclusivamente a analizar la Amazorinoquia colombiana y los impactos de las empresas relacionadas con investigación universitaria en esta región, 2 grupos de investigación vinculados y la red de emprendimiento universitario. Hemos participado activamente en procesos de MinCiencias, del Ministerio de Comercio. Hemos considerado la participación y hemos recibido colaboración de la Superintendencia de Industria y Comercio para el tema de patentes. Estamos trabajando en este momento de la mano de Impulsa para el tema de financiación en los ecosistemas universitarios. Confecámaras nos colaboró para el tema de contraste entre el crecimiento empresarial y el crecimiento empresarial derivado de investigación universitaria, que es lo que estamos mapeando. ¿Qué más hemos hecho en nuestro proyecto? Pues ustedes pueden ver en este slide, hemos participado en varios eventos internacionales y nacionales hablando de spin-off universitarias en regiones del país y ya tenemos un artículo publicado, hay un artículo aceptado para publicación en el primer semestre del 2021, un capítulo de libro publicado y diversos capítulos de memorias publicados por actores y participantes dentro del proyecto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Como les decía hace un momento, inicialmente les va a contar Daniela Benítez, joven investigadora, algunos avances que hemos tenido en el proceso de iteración para el ecosistema emprendedor universitario. Seguidamente, como maestrante en proceso de investigación, como pasante de maestría en investigación, Valeria Ahumada va a hablar con ustedes sobre los factores determinantes para la creación de spin-off universitarios en Antioquia y los Santanderes. Inmediatamente después el profesor Jesús Rafael Fandiño les va a comentar sobre qué hemos hecho con la zona Caribe y cómo ha sido ese análisis regional, para terminar con Julia Andrea Herrera, joven investigadora, quien nos va a hablar un poco sobre las características y los perfiles de las empresas que ya hemos mapeado que están relacionadas con la investigación universitaria. Seguidamente vamos a tener un espacio para responder preguntas, como dijo Lau, de manera que este es el momento para profundizar en los elementos académicos y en los elementos de los hallazgos que tenemos parcialmente en este proceso. Ustedes notarán que no hay mucha profundidad en algunos elementos porque forman parte del cuerpo de la tesis, y aquí encontramos más elementos descriptivos de gaps adicionales o razones de investigación que tienen que ver con los análisis finales. De tal manera que esperamos que lo que van a ver a continuación sea de utilidad para todos. Esperamos sus preguntas y iniciamos con la presentación de Daniela. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Benítez, yo soy joven investigadora de la Universidad de Los Llanos. La fase del proyecto que les voy a hablar a continuación se llama Índice de Medición Nacional del Ecosistema Emprendedor Universitario, como ven las siglas en pantalla, IMNEP. Esta presentación se soporta en los resultados relacionados con la investigación de la tesis doctoral denominada Factores Determinantes para la Creación de Spin-off Universitarias en Colombia. Está de la mano con el grupo de investigación SUIE, avalado por la Universidad de Los Llanos, a la cual me encuentro vinculada como joven investigadora y es liderada de forma general por el docente Alejandro Quiñones, como les comentaba anteriormente. Primero que todo, contextualizarlos un poco sobre el tema de la diferencia entre el término ecosistema emprendedor y ecosistema emprendedor universitario a nivel general.
El ecosistema emprendedor como tal, según diferentes elementos teóricos, nos habla de que es el conjunto de actores, factores y elementos que trabajan de forma sistémica y en red en un contexto general en pro a promover e incentivar el emprendimiento que pueden hacer de cualquier institución que hace parte de este contexto. El ecosistema emprendedor universitario también cuenta con estos actores, factores y elementos que trabajan de forma sistémica, pero estos lo que están es enfocados a promover el emprendimiento que nace de la universidad. Estos resultados emprendedores que nacen de la academia, esa transferencia de este conocimiento, esa materialización de esos emprendimientos universitarios. En cuanto a características y similitudes que comparten, es que ellos mantienen actores, elementos, factores y variables que nacen y se crean de una región homogénea. Una región homogénea no específicamente categorizada así por su división geográfica, sino por las características y por los elementos que estas comparten y asimismo los vuelve en común. Esos elementos y estos actores de cada región trabajan de forma interconectada, de manera en red, formal o informal, para crear y recrear el ambiente emprendedor local. ¿Cómo se logra eso? Para estimular el desarrollo de iniciativas emprendedoras, brindarle al emprendedor una base relacional diferencial y mejorar la supervivencia de los emprendimientos. Muchos autores afirman que un buen ecosistema emprendedor universitario con un excelente manejo entre sus actores en red puede generar que los emprendimientos universitarios sean autosostenibles a través del tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que el proyecto nace con el fin de diferentes elementos que se empiezan a generar a través del tiempo. Primero que todo, el territorio, al ser homogéneo y generar su propio ecosistema emprendedor universitario, se empieza a encontrar que se establece un principio que estos son únicos e irrepetibles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los actores, al tener sus propios actores, sus propios casos de éxito, no podemos traer un esquema de medición del ecosistema emprendedor universitario de otra zona o de otra región e implementarlo en la región donde nosotros nos encontramos, porque los modelos son totalmente diferentes y no son replicables. A esto le sumamos que el buen funcionamiento del ecosistema emprendedor universitario, su buen diseño y evaluación permanente, reconociendo los actores y el método de medición, nos va a permitir a nosotros generarle al emprendedor universitario un contexto adecuado para promover y darle una estabilidad al emprendimiento. Por último, tenemos pues que actualmente no existe un acuerdo internacional que haga de modo uniforme o que tenga las variables exactas para medir cualquier ecosistema emprendedor universitario. Primero, por el principio de que son únicos y repetibles, y segundo, pues porque actualmente no se han generado esos proyectos a nivel nacional. Es por eso que nace la posibilidad de que nosotros propongamos un modelo objetivo para medir el ecosistema emprendedor universitario. ¿Cómo lo hemos hecho? La metodología de nosotros ha sido por medio del enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, y nos hemos apoyado de diferentes elementos econométricos. Hemos hecho una construcción de un estado del arte extenso, partiendo desde ecosistema emprendedor en general hasta ecosistema emprendedor universitario, analizando a nivel internacional mediante bases teóricas primarias y secundarias los factores, los elementos, sus factores y variables que han tenido en cuenta para medir este tipo de ecosistema emprendedor universitario y los que están estrictamente relacionados con él. Después hemos dado el proceso de crear un esquema de medición con 10.291 datos, 22 departamentos a nivel nacional, más Bogotá como capital. Hemos hecho un análisis cualitativo de la infraestructura de apoyo a la transferencia de resultados de investigación y a los actores del emprendimiento. ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado dónde se encuentran esos actores a nivel nacional, cuál ha sido su trazabilidad y su aporte por el lapso de los años desde 2003 a 2018, y todo lo hemos hecho con el fin de ver de forma holística el tema del ecosistema emprendedor universitario. Hemos manejado 14 iteraciones del esquema de medición y actualmente tenemos una versión piloto. En cuanto al análisis de datos, iniciamos con la parte base, con un análisis estadístico con pruebas de normalidad, con el fin de conocer un poco más cómo los datos que nos arroja el contexto se están comportando en sí, por qué se comportan de esta manera, y más adelante ver si entre las variables existen algún tipo de relación o correlación entre estas y qué tan predictorias son para poder medir el ecosistema emprendedor universitario. Por último, nos hemos enfocado en algo del análisis factorial con el fin de tener de una forma bien descrita el tema de medición del ecosistema. Ahora bien, resultados parciales y avances. Hemos hecho 10 grandes actividades, pero pues actualmente sintetizamos en 4 grandes fases para poder darles a conocer un poco a ustedes sobre el tema
de cómo hemos obtenido esos resultados y estos avances a través del tiempo. Entonces tenemos, en la fase número 1 hablamos de una recolección de datos. Todas estas fases se han trabajado de manera simultánea. La una retroalimenta la que sigue. Esa recolección de datos es una de las fases más largas del proyecto porque no solamente tuvimos que hacer una construcción teórica, sino solamente también tuvimos que revisar cómo estábamos a nivel nacional. Entonces tenemos muy claro de que existe una clara diferencia entre el concepto de ecosistema emprendedor y ecosistema emprendedor universitario. Tienen formas de medirse y tienen elementos que los diferencian entre sí. Recopilamos 10.291 datos de instituciones públicas a nivel nacional, las cuales ustedes las pueden observar en pantalla. Ahí están algunas de las instituciones. Hemos encontrado quizás un difícil acceso a la información actualizada y categorizada por departamentos, teniendo en cuenta que nosotros casi siempre encontramos enfoques a nivel nacional y estábamos analizando variables de forma minuciosa a nivel departamental. Tenemos un reporte de 547 ERIO, que significa empresas relacionadas con investigación universitaria, que es la variable a la cual nosotros nos estamos enfocando en el momento de medir el ecosistema emprendedor universitario. Este es un término que se está creando y que se está empleando en la investigación. A estas ERIO se le ha hecho su respectiva revisión mediante plataforma RUES, además del apoyo y el soporte que hemos realizado en trabajo en conjunto con todo el manejo de los instrumentos. ¿Qué hemos encontrado también? Hemos encontrado en la segunda fase de la construcción del modelo del esquema de medición. Aquí hubo un cambio en el segmento poblacional y muestral para medir el ecosistema emprendedor universitario a nivel nacional. ¿Qué sucedió? Sucedió que en primera instancia nosotros queríamos, la meta era analizar los 32 departamentos de Colombia a nivel nacional más Bogotá, pero por cuestiones del contexto y revisando los datos recopilados, tuvimos que tener una reducción en la población y en la muestra. Ya tomamos solamente 22 departamentos más Bogotá, porque nos dimos cuenta que el reporte de las ERIO a nivel nacional era dado básicamente en primera instancia por las universidades con sede principal y algunas seccionales. Entonces por eso hubo la reducción y se tomaron solo 22 departamentos. Iniciamos con 85 variables en los primeros esquemas de medición y tuvimos una reducción del 61%. Actualmente tenemos 33 variables de medición entre los departamentos. Aquí, ¿qué sucedió? Sucedió que habían variables que no le aportaban mucho al tema de medir el ecosistema emprendedor universitario. Aparte, encontramos diferentes elementos en el análisis de los datos que no eran relevantes. Entonces, por eso se presentaron estos cambios en la construcción del esquema de medición. En la fase número 3, ya en las pruebas de medición, tuvimos 14 iteraciones del esquema, una versión piloto. Actualmente tenemos un coeficiente de variación del 25%, el cual demuestra que los datos son homogéneos y que los datos se pueden manejar mediante las pruebas paramétricas. En la iteración o prueba número 12 ya reportamos un KMO de 0.719, lo cual nos demuestra que existe correlación entre las variables. Quiere decir que el análisis factorial es aplicable con los resultados que obtenimos, que se obtuvo. Se presentan actualmente, según el análisis de las variables, 3 variables predictorias, las cuales hacen parte del segmento de educación superior e investigación. Y estas variables señalan cierta tendencia, predisposición o aumento en la probabilidad de reporte de ERIOS en diferentes universidades y zonas geográficas del país. Por último, nos encontramos entre la fase 3 y 4. La fase 4 hace referencia al diseño del proceso de medición. ¿Qué tenemos? Tenemos un esquema muy relacionado con el contexto de datos transversales y longitudinales en periodo 2013 a 2018, que la idea de nosotros es proyectarnos a la posibilidad de implementar como método final el método DEA, es decir, crear una especie de programador lineal, estableciendo las escalas de medición según el contexto nacional, con el fin de medir la eficiencia relativa del ecosistema emprendedor universitario a nivel nacional. ¿Por qué decimos relativa? Porque pues básicamente eso es como una hoja de ruta lo que nosotros estamos empleando mediante la medición del ecosistema emprendedor universitario. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero haber podido compartir de forma clara el avance de este proyecto y muchas gracias a todos. Daniela, muchísimas gracias por tu presentación. Como les mencioné, Daniela es joven investigadora
y está acompañando el proceso de manera que hemos estado iterando en el fortalecimiento. Esto no formaba parte de los objetivos iniciales de la tesis doctoral, pero pues encontramos que existía un gap y una posibilidad de ampliación, y gracias al apoyo de la Universidad de los Llanos, Daniela se vinculó como joven investigadora. Así como se hizo con Daniela, hemos tenido pasantes en investigación de pregrado que hicieron análisis muy localizados, bastante descriptivos y muy enfocados en la ciencia administrativa, pero hoy tenemos el placer, el orgullo y el honor de presentar a una maestrante que hizo su pasantía en investigación con nuestro proyecto en una región que tiene una importancia grandísima, significativa por todo lo que conocemos de esta región en el acervo del emprendimiento a nivel nacional, y que podía servirnos también para conocer algunos elementos interesantes con los niveles de desarrollo económico e industrial de las regiones. Me refiero a Antioquia, norte de Santander y Santander. Valeria Ahumada, como maestrante, tomó la decisión de hacer su trabajo de maestría, que en este momento va a ser la primera socialización o puesta en común de resultados de trabajo de maestría, de la maestría en Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. Se están conectando en este momento los profesores que fungen como jurados de Valeria, y ella nos va a hacer la presentación de los resultados de su investigación. Dos anotaciones: Valeria ha realizado ya ponencias en eventos científicos de orden internacional. Esta semana hemos sometido en coautoría con mi director de tesis un artículo a una revista indexada de autoría de los tres, con una muy interesante perspectiva, y pues nos va a presentar lo que ha desarrollado en su trabajo de tesis. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia. Entonces, en esta oportunidad voy a presentarles los resultados de investigación sobre los factores determinantes para la creación de spin-off universitaria en Antioquia y Santander. Mi nombre es Valeria Ahumada, como lo dijo el profesor Alejandro, soy pasante en investigación en maestría en Administración de Negocios. Este proyecto estuvo dirigido por el docente Alejandro Quiñones Mosquera, director del Grupo de Investigación Estudios en Sostenibilidad Urbana y Empresarial de la Universidad de los Llanos, estudiante de doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, este proyecto estuvo enmarcado dentro del proyecto Matriz Factores Determinantes para la creación de spin-off universitarias en Colombia. Es el proyecto de doctorado del docente Alejandro Quiñones Mosquera. Está vinculado al Observatorio de Emprendimiento Universitario REUNE y a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Bueno, ¿qué vamos a ver en estos resultados del proyecto? Entonces vamos a ver la introducción, planteamiento como primer punto, luego la justificación con los objetivos, el marco de referencia, el diseño metodológico, los resultados y las conclusiones. Como introducción tenemos que el estudio de las spin-off universitarias a nivel internacional es un tema de reciente investigación. Los autores Miranda y demás en el 2018 destacan que desde el 2013 es cuando se ha generado un mayor número de publicaciones en este tema. Al igual, los autores Smith, Urbano y demás destacan que desde el 2010 es cuando se ha generado un mayor número de publicaciones en emprendimiento académico. En Colombia, su estudio es un poco más reciente. Se tiene que desde 2012 se hizo el primer acercamiento con el foro acerca de la posibilidad de crear spin-off universitarias en las universidades públicas. Luego en el 2015 se co-creó el primer marco, que fue la guía hacia una hoja de ruta spin-off. En el 2017 se hace el lanzamiento del programa en alianza entre MINCIT, Rutaen y Tecnova. En el 2019 se abrió la convocatoria 859 del 2019 para apoyar este tipo de empresa en el país. Sin embargo, a pesar de que en Colombia es reciente el estudio, a nivel internacional varias, digamos, publicaciones e investigaciones destacan su importancia en el desarrollo económico
que es por lo menos el estudio de Guerrero y demás en 2015, para Europa, Unklin Pillarat en Estados Unidos, Zapata y demás en Sudamérica. Dentro del planteamiento tenemos que el primer marco fue la hoja de ruta spin-off. En este participaron 36 instituciones de educación superior de las 360 reportadas como activa para el 2019. Quiere decir que participaron cerca del 10%. Sin embargo, este producto se orientó más hacia la spin-off que hacia los factores de las IES y del contexto, es decir, del ecosistema de emprendimiento. Lo que se buscó con este proyecto fue hacer un análisis objetivo con datos duros que nos permitieran sacar conclusiones acerca de esta realidad en el país. El marco geográfico fue Antioquia, Santander y Norte de Santander, por ser 3 departamentos que a nivel nacional representan las 3 categorías en temas de innovación, es decir, desempeño alto con Antioquia, desempeño medio con Santander y desempeño bajo con Norte de Santander. Dentro de los objetivos, el primero fue analizar los factores determinantes para la creación de spin-off en los 3 departamentos. Los específicos fueron describir el ecosistema de emprendimiento de las universidades de estos 3 departamentos y su influencia en la creación de SOU. El segundo fue establecer los factores institucionales relacionados con la creación de spin-off universitarias. Y el tercero fue identificar las spin-off de los departamentos y sus características generales. Dentro del marco de referencia tenemos que los autores Veraza y Rodríguez en el 2010 agrupan el proceso de transferencia tecnológica en 3 etapas: el fomento de la cultura innovadora, la búsqueda y detección de ideas, la evaluación de ideas, y como producto se tiene un resultado de investigación que se puede transferir a la sociedad a través de 3 caminos. Uno, una licencia a empresa establecida, que era el camino que hasta ese entonces pues estaba utilizando en mayor medida. Otro, la creación de spin-off universitarios, y otro, la consultoría, que lo destacan los autores Iacucho y Mikosi en 2015. En este sentido, se estudia el emprendimiento desde 5 categorías, según los autores Liñán y Fayol en 2015. Uno, que lo estudia como modelo empresarial, otro desde las variables personales, otro desde la educación de emprendimiento, otro como tal el proceso, y otro que es el contexto en el cual nos ubicamos para este proyecto. De tal manera que nosotros asumimos como universidad emprendedora aquella extensión de ideas a la práctica en donde se capitaliza el conocimiento, se organizan nuevas entidades y se gestiona el riesgo. Tomamos como enfoque ecosistema de emprendimiento aquel que parte del individuo, pero que además toma en cuenta el contexto. Y se entiende por ecosistema de emprendimiento universitario una red colaborativa de sistemas y subsistemas que están en interacción dinámica en constante cambio dentro de un contexto dado. De tal manera que partimos de la definición del doctor Rodero Pasos y demás en su tesis doctoral para definir la spin-off universitaria como una empresa de nueva creación en torno al desarrollo científico-tecnológico desarrollado en la universidad por miembros de ella o acogidas dentro de estructuras de apoyo empresarial dentro de esta. Dentro del diseño metodológico, nuestro estudio fue explicativo. El universo poblacional fueron las 360 IES activas al 2019. La población fue las 80 IES pertenecientes a los departamentos. La muestra fue las 60 IES con sede principal. Se obtuvo una muestra de 42 instituciones de educación superior que reportaron SOU menores a 5 años. Los datos y software, entonces, se utilizó los pilares del Índice Global de Emprendimiento para tener un marco internacional. Este índice tiene 14 pilares. Para tener información a nivel nacional y sobre todo departamental que nos permitieran analizar el tema, tomamos las mediciones del Índice Departamental de Competitividad, se asoció con el Índice Global de Emprendimiento, de tal manera que se sacaron 12 pilares y 56 ítems. Se realizó una encuesta a las 42 universidades sobre factores institucionales. El software fue SPSS y Excel. El método que se utilizó fue el escalonado. El procedimiento: como primer paso se hizo una reducción factorial para los 32 departamentos del país. Luego se hizo una reducción factorial para los 23 departamentos que reportan sede principal de IES. Se hizo una regresión múltiple para los 16 municipios pertenecientes a los 3 departamentos que reportan sedes principales de entidades de educación superior.
Luego, en el análisis de los factores institucionales, se hizo una regresión logística para las 42 universidades y una regresión múltiple para aquellas universidades que reportaron spin-off universitarias, que en total fueron 19 de las 42. En el análisis de la formación de los docentes, se hizo una regresión con datos de panel desde el año 2014 al 2017 para aquellas universidades que reportaron spin-off y que además se pudo agrupar todos los datos referentes al tema de formación, es decir, que en total tuvimos una muestra de 17 universidades. Finalmente, en el tercer objetivo, se hizo un análisis de 69 empresas reportadas como software ciencias y un análisis por cuartiles de las respuestas de 24 emprendedores de los 3 departamentos. Como resultados, dentro del análisis factorial que se hizo para los 32 departamentos, se obtuvo 4 factores que fueron desarrollo regional, redes o logística, crecimiento económico y capital de riesgo. Esta reducción factorial tuvo un test de Kaiser-Meyer-Olkin del 0,76, lo que indicó la pertinencia del análisis factorial. El factor 1 explicó la mayor parte de la varianza, el 53,8, y en total, con los 4 factores, se explicó el 77,55% de la variabilidad de los datos. Cuando el análisis se hizo solo para los departamentos que tienen sedes principales, el análisis arrojó 3 factores, que fue desarrollo regional, soporte y fomento empresarial. Esta reducción tuvo un test de Kaiser-Meyer-Olkin del 0,72, ya que se consideraron menos variables, menos departamentos, perdón. Explicó el 74,79% de la variación de los datos, y nuevamente el factor 1, que fue desarrollo regional, explicó una gran parte de la varianza, el 55,95%. Cuando se hizo la regresión múltiple para los 16 municipios con sedes principales de los 3 departamentos, se tomó como variables independientes el número de grupos de investigación, la participación en el PIB departamental y el número de empresas reportadas por el DANE. Como variable dependiente se tomó el número de spin-off universitarias por cada municipio. Esta regresión nos arrojó que solamente la variable grupos de investigación fue significativa a un nivel de confiabilidad del 95%. Arrojando una bondad de ajuste del 95,7% del modelo. Cuando ya se hizo la descripción del ecosistema de emprendimiento para cada departamento según los factores arrojados por el análisis, se encontró que Antioquia destaca en el factor de capital, teniendo la mejor puntuación en crédito a empresas para innovar con el 84,14, el primer lugar en capitalización bursátil, y nuevamente la mejor puntuación para el tema de infraestructura con la inversión pública de capital fijo. Por su parte, el norte de Santander se destacó en el tema digital, teniendo la mayor parte de población beneficiaria del programa Digital Apps por cada 100.000 habitantes, el mejor índice de pago de impuestos. Santander se destacó por la calidad de la educación superior, el 30% de sus IES están acreditadas a 2019, y la productividad laboral, teniendo pues la población más productiva de los 3 departamentos. Cuando se hizo el análisis de las características principales de las IES, se tomó como variables independientes del sector, la naturaleza jurídica, la edad y los programas. Esta regresión fue una regresión de tipo logístico. La regresión nos arrojó un R cuadrado de Nagelkerke del 0,53, lo que indica que se explicó el 53% de la variabilidad de los datos. El acierto del modelo fue el 78,6% en predecir qué IES tenían SOU y qué IES no reportaron spin-off universitarios. Las OES Ratio indicó que las variables edad y programa fueron las significativas y que además aumentan la probabilidad de generar spin-off universitarios. Cuando se hizo el análisis con la regresión múltiple para los factores institucionales relacionados con normas, procedimientos, capital y patentes, el modelo arrojó una bondad de ajuste del 96,2%, además arrojó variables significativas, que fue el capital para producto en investigación, normas específicas en spin-off, patente concedidas y capital semilla. Estas variables se asociaron de forma positiva con la creación de spin-off universitarios. De otra parte, las variables procedimiento en explotación de licencias, procedimiento en transferencia de conocimiento y normas en otras empresas tuvieron una asociación negativa. Es de destacar que las variables capital para producto de investigación y normas en spin-off universitarias tuvieron el mayor coeficiente, destacándose con su mayor impacto positivo dentro del modelo.
Cuando se hizo la regresión con datos de panel para la formación de docentes y patentes en la creación de SOU, se tomaron los datos desde el 2014 al 2017. Para Antioquia, la regresión con datos de panel arrojó 3 variables significativas, con una bondad de ajuste del 58,6%. Las variables significativas fueron patentes, números de docentes con formación doctoral, teniendo un impacto positivo, y número de docentes vinculados por prestación de servicios presentando una asociación negativa en el departamento de Antioquia. Cuando la regresión se hizo para Norte de Santander, solamente por el método por pasos o método escalonado, solamente se ingresó una variable que fue la variable cátedra, presentando una bondad de ajuste del modelo del 53,9% y una asociación negativa con esta variable. Para Santander, el modelo por este método no incluyó ninguna variable. Es de destacar que posiblemente para Santander y Norte de Santander se presentó esta situación, dado que la mayor parte de las IES pertenecían al departamento de Antioquia. En el tercer objetivo se hizo el análisis de las spin-off universitarias reportadas para los departamentos por ciencias. Cuando se hizo el análisis de las spin-off universitarias según figura comercial, se puede identificar que la mayor parte de estas empresas se crean bajo la figura de sociedad anónima simplificada, destacando en Antioquia el 42,03% y en Santander el 24,64%. Cuando se hizo el análisis del sector según el código CIU, se pudo identificar que la mayor parte de estas empresas se ubican en el sector servicios, destacando casi la tercera parte, más de la tercera parte en el departamento de Antioquia. Estas empresas se agruparon en el subsector informático, inmobiliario y consultoría, con el 23,18, 15,94 y 13,04% respectivamente, agrupando más de la mitad de la muestra, es decir, el 52,16, según lo hallado por el autor Corpisa en 2019, en donde destaca que la mayor parte de estas empresas se ubican en el sector servicios. Cuando se hizo el análisis para el sector académico, se encontró que la universidad ha sido la mayor generadora de spin-off universitarias, destacándose con el 89,86%. El análisis de la edad de las empresas arrojó que en general este tipo de empresa no tiene más de 5 años en promedio, excepto Antioquia, que tiene una spin-off universitaria ubicada en el sector de manufactura con más de 5 años de establecimiento. Aunque emplean poco personal, el personal que emplea es altamente calificado. Bueno, ya cuando se hizo el análisis de las respuestas dadas por 23 emprendedores, se encontró que según la literatura se puede partir de ciertas variables para definir qué es una spin-off universitaria. La primera fue el resultado de un proyecto de investigación, la segunda tener dentro de sus colaboradores personal de la universidad, ser resultados de investigación universitaria, tener propiedad intelectual universitaria, haber surgido de laboratorios de la universidad, tener dentro de su personal egresados, ser producto de un trabajo de grado, considerarse altamente innovadora, considerarse SOU o considerarse empresa de base tecnológica. En la tabla se pueden observar las distintas medias y las distintas modas para cada variable, así como cada categoría para cada cuartil. En general, el análisis que se pudo hacer identificó que solo 9 de las 23 empresas, es decir, el 39,13%, se pueden considerar SOU de acuerdo a la literatura. ¿Por qué? Porque mínimo 3 empresas se ubicaron en el tercer cuartil para todas las variables y 6 empresas se ubicaron en el último cuartil para todas las variables. Cuando se analizó la variable propiedad intelectual universitaria, se encontró que el 39,13% de las empresas se ubicaron en los 2 últimos cuartiles, identificando pues que se debe, o sugiriendo que se debe fortalecer el tema de propiedad intelectual. Cuando se analizó la variable producto de un laboratorio en la universidad, el 43,47% de las empresas se ubicaron en los 2 últimos cuartiles, sugiriendo pues que se debe potencializar las estructuras o infraestructura de laboratorios de las universidades en la creación de spin-off universitarios. Algo interesante que se encontró fue que se consideraron altamente innovadoras empresas de base tecnológica, lo que reafirma pues, los resultados hallados, que las empresas pues, en general se ubican siempre en el sector servicio la mayor parte.
Como conclusiones, entonces, se tiene que, al analizar el ecosistema de emprendimiento universitario para departamentos que presentan sedes principales de entidades de educación superior y los que no, se encuentran diferencias notables. En el análisis factorial, se sugirió que la variable financiamiento es una variable base para aquellos ecosistemas de emprendimiento, digamos, en etapa temprana de desarrollo, y la variable entorno para los negocios es una variable importante para aquellos ecosistemas con un mejor desarrollo, lo que está en línea con lo hallado por los autores Bosma y demás en 2020. Ellos afirman que un enfoque único para analizar el ecosistema de emprendimiento universitario está destinado a fracasar, que se necesita un análisis cuidadoso antes de que se puedan implementar políticas efectivas. Otra observación que hacen Cantis y Federico García en el 2020 es que el financiamiento se presenta como un desafío a superar por aquellos ecosistemas que tienen configuraciones de bajo desarrollo económico o que están en etapas tempranas de su desarrollo, como lo pudimos observar en el análisis factorial. Los autores Stam y demás en 2019 destacaron dentro de su análisis econométrico que solo una de las variables resultó significativa e importante para la prevalencia posterior de empresas de alto desarrollo. Este factor fue, o esta variable fue servicios de negocios, lo que está en línea pues, con lo que nosotros hallamos para la segunda reducción factorial. Finalmente, nosotros encontramos que si bien el capital semilla, el capital producto de investigación y las normas específicas en spin-off universitarios, pues tienen un impacto positivo. Hay otras como los procedimientos en transferencia de conocimiento, procedimientos en explotación de licencias y normas en otras empresas, pues que el análisis arrojó que tenían una asociación negativa. En la literatura podemos encontrar que los autores Soares y demás en 2020 destacan que las reglas engorrosas, burocráticas, poco claras, tienden a desincentivar a los académicos como a las empresas para que hagan transferencias formales de tecnología, lo que sugiere que el desconocimiento o de pronto la complejidad en la ejecución de las normas para realizar transferencia de resultados de investigación puede desincentivar a los académicos y a las empresas para que participen de este proceso. Bueno, les agradezco su atención y su participación. Espero que pues hayan quedado claros la presentación y los resultados de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Excelente presentación. Te comento, noticia que no se había informado. El día de ayer envié la solicitud para que tu trabajo sea considerado meritorio en el proceso de tu maestría. Y pues tus dos jurados han estado viendo la presentación. Por la estructura del evento, pues vamos a seguir con la presentación del profesor Jesús Rafael Fandiño, pero felicitaciones por el excelente trabajo. El profesor Jesús, como ustedes escucharon al comienzo de la presentación, es el otro profesor que está acompañando este proceso de investigación. Él ha estado a cargo de hacer el ejercicio en la zona Caribe y nos va a contar su experiencia. Profe Jesús, el público es suyo. Gracias, muy buenas tardes, profesor Alejandro, y a todos los miembros de Reduni y los que están en este momento compartiendo este espacio. Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo? Perfecto. Ok. Entonces, como decía el doctor, mi compañero y aquí coequipero de Guillermo, la verdad que este proyecto ha sido muy significativo en lo personal y en el crecimiento individual como profesional y maestrante también, porque me tocó parte de este proyecto cuando estaba aún estudiando. Cuanto a los factores determinantes para las spin-off en la región Caribe, ¿qué encontramos? Bueno, primero que en la primera revisión que hicimos con Colciencia, cuando se determinó que las empresas de base tecnológicas se consideraban como un spin-off, revisamos a Colciencia. En la base de datos encontramos que el departamento del Atlántico, es decir, Barranquilla, es la que aglutina la mayor cantidad de empresas con estas características. O sea, el 62%
está en este departamento y principalmente en la ciudad de Barranquilla, seguida pues por el departamento del Magdalena, con la Universidad del Magdalena y las universidades que están acá en esta región del departamento, de la región Caribe. Cuando revisamos ya esas spin-off universitarias, encontramos que el 99% eran empresas de base tecnológica top A, por decir algo, tipo A, y 49 eran tipo B. Y habían solo 4 de empresas culturales y creativas. Es decir, estas solamente habían 4 en ese grupo. En cuanto a la tipología, encontramos que esas spin-off corresponden la mayoría digamos, al área de ciencias sociales, teniendo en cuenta pues que entre la gran área de ciencias sociales están las ciencias administrativas, que en la gran mayoría tienen empresas de este tipo, seguidas las de ingenierías y de tecnología, es decir, hay una muy buena relación con relación a esta tipología de empresas. En cuanto ya a algunos factores institucionales, aquí lo más importante que digamos así, nos preocupaba es decir cómo está el tema de infraestructura de apoyo al emprendimiento dada la relación con la tipología. Encontramos, por ejemplo, que las universidades en el 38%, digamos, no tienen centro de emprendimiento. Solamente, digamos, un 13% tienen un centro de emprendimiento. Entonces, digamos el apoyo que se le puede estar dando en la región Caribe al tema de emprendimiento, a ese momento, digamos, de que los resultados no eran lo más, digamos, con el tema de relación con las tipologías de las empresas. Pero en cuanto a otros resultados, por ejemplo, al Fondo de Capital Semilla, parques tecnológicos, aceleradoras de empresas, digamos que ahí sí hay ya un proceso iniciado muy interesante. En cuanto a ya lo que es la actuación con relación al procedimiento de la tipología de las spin-off, de las startups y las empresas que tienen una relación con las empresas de base tecnológica o de resultados de investigación, encontramos que con las spin-off es interesante ver que el 18% de las universidades han iniciado ese proceso con relación a las spin-off, o sea, buscando crear procedimientos. Otras ya tienen terminado el proceso, el 11% ya lo tienen, es decir, lo importante con relación a las startups, e igual casi tienen la misma proporción, es decir, estaríamos en una proporción muy, muy importante con relación al desarrollo de lo que ha sido la política en cuanto al tema de las spin-off ya como resultados de investigación. Entonces eso también es un buen indicador aquí en la región Caribe. Ya cuando hicimos la caracterización encontramos lo siguiente, que estas spin-off que caracterizamos, digamos la mayoría son individuales propias desde la misma universidad. El 69 de ellas son propias de universidad, el 19 lo hacen pero en alianza con universidades y solo el 6% lo están haciendo entre alianzas y empresas. Esta información también viene con relación al año 2017. Algunos temas de los CIUs, es decir, la clasificación económica, la gran mayoría pues está relacionada con esta tipología. En cuanto al año de inscripción, ya en una tabla cruzada encontramos que las que, digamos, se inscribieron por primera vez en el 2014 al 2019 son las que tienen una mayor proporción, seguidas de las que se dan desde el 2017 al año 2019 y 20. En cuanto a la edad de empresa, podemos encontrar que la mayoría, digamos así, tienen 2 años, de acuerdo con el gráfico que vemos ahí. 5 de ellas tienen 2 años, 4 tienen 3 años. Es decir, no son empresas muy nuevas, antiguas, digamos con una alta, porque son de las empresas que logramos ahorita en la segunda fase indagar con relación al emprendedor. Este ya es de la segunda fase del proyecto.
En cuanto al estado de matrícula, se encontraron 18 registros, las 17 están activas y una sola que no está activa o no informó si estaba activa, es decir, un dato perdido en la investigación. Con relación al número de empleados según el RUE, encontramos que 8 dice que no tienen empleados y digamos de la mayoría, 3 dice que tienen un empleado, lo mismo que 3 tienen 3 empleados, es decir, en esa gran proporción del tema de empleos. En cuanto ya así como relación con el tema de si la empresa nació de un proyecto de investigación, encontramos que 8 de las investigadas dicen que están totalmente de acuerdo de que fue por un proyecto de investigación, mientras que 5 dicen que no están en total desacuerdo. Pero 2 corresponden a 8, es decir, digamos que están cercanos a que también están de acuerdo que esto es parte de un proyecto de investigación, que la empresa nació de un proyecto de investigación, es decir, estaríamos en una buena relación. Bueno, en cuanto a las empresas, si hay algunas personas vinculadas con la universidad, aquí el 7 de las empresas están totalmente de acuerdo. 2, digamos que también están de acuerdo porque chulearon el puntaje de 8, esta medida va de 1 a 10 y una también está cercana porque notó 7, es decir, en esa gran proporción se puede decir que sí están de acuerdo, pero 6 no están de acuerdo que hay personas vinculadas con la universidad. En cuanto a la relación de la investigación con las CIES, algunas relaciones que se pueden destacar son que la empresa, si explota resultados de la investigación de la universidad, 8 de ellas dicen que no están explotando ningún resultado de investigación y solo 3 están totalmente de acuerdo y hay cercana a 2 que también marcaron 9. En cuanto si la empresa tiene participación nacional en la universidad, 17 de ellas están en total desacuerdo, es decir, que no hay ninguna participación de la universidad ya en las acciones de la empresa. En cuanto a la explotación de propiedad intelectual de la universidad, el 14 días dicen que no, están totalmente en desacuerdo, no hay ninguna explotación de propiedad intelectual compartida, solo 2 de ellas sí están en total acuerdo. En cuanto a los productos iniciales de la empresa, si se desarrollan en laboratorios de la universidad en este momento, 8 dicen que están en desacuerdo, 3 están de acuerdo, lo mismo que 1, pero se ve que hay una mayor proporción a que no están desarrollando ninguna actividad dentro de los espacios de la universidad, tema ahí los laboratorios. En cuanto si algún socio de la empresa es egresado de la universidad, bueno, aquí sí es importante anotar que 11 de ellos dice que sí, o sea, que es egresado de la universidad y uno que también está de acuerdo. Solamente hay 4 que estuvieron en desacuerdo, que no hay ningún tipo, no son egresados de la universidad. En cuanto a la empresa, si surgió de un trabajo de grado en el aula o en el de grado en el aula de la universidad, 8 de ellos están en totalmente desacuerdo, es decir, la muestra son 18 empresas que respondieron a esta segunda fase, 5 están en total acuerdo, una solamente con 9 y 2 con, digamos que estarían en una proporción 50-50. En cuanto si la empresa tiene un alto componente de innovación ya relacionado con las empresas de base tecnológica, encontramos que 8 están totalmente de acuerdo y las demás, digamos, en una proporción muy cercana, digamos, si hay, digamos, procesos de innovación, solamente 3 dijeron estar en desacuerdo. En cuanto si se pueden considerar que si estas empresas, a partir de sus emprendedores, son spin-off, el 10 de ellos contestaron que sí, que están de acuerdo, 1, 7 y 1, 6, digamos que tenemos una proporción de 12 y hay 4 que se alejan en total desacuerdo con relación a que su empresa es una spin-off. Y si pueden considerar que es una startup, aquí encontramos igual la misma proporción, es decir, 8 están de acuerdo que sí tienen estas características, es decir, estaríamos en una proporción bastante cercana a que sí tienen estas características las spin-off o las startups que
con la empresa que ellos crearon. En cuanto si la empresa es de base tecnológica, aquí encontramos que 9 de ellos están de acuerdo, solamente hay 5 en desacuerdo y los demás, digamos, en una proporción cercana a estar de acuerdo en que sí es una empresa de base tecnológica. Y si se puede considerar que su empresa es creativa y cultural, aquí 10 están totalmente de acuerdo y solamente 4 estuvieron de acuerdo. Entonces esto es básicamente como los avances que llevamos. Como decía el profesor Guillermo, aquí en la región Caribe ya estamos en la segunda fase, estamos ya organizando ya la información para la entrega final pues de lo que sería la caracterización de emprendedores y ya lo que fue lo de la caracterización de las empresas como tal, los factores institucionales y lo que decía el profesor, de pronto los avances que hemos podido lograr, el poder haber publicado en revistas ya científicas, el poder haber participado ya en eventos internacionales y seguir trabajando, digamos, mancomunadamente en esta investigación porque siguen todavía más procesos para seguir aportando. Profesor Guillermo, esa es la presentación. De pronto no se profundizó un poco más por la problemática que tengo en el sector. No tengo luz y de pronto en cualquier momento se puede apagar el equipo por batería, entonces me disculpan acá. ¿Listo, muchísimas profe? Gracias, mi profe Jesús. Muy completo, nos contó lo que hemos hecho. Básicamente usted hizo el barrido completo de lo que ha sido el proyecto. Cómo abordamos las IES con un instrumento número 1 para poder conocer los factores internos, que también lo mencionó Valeria y ella se nutrió para su trabajo de la investigación que se ha realizado aplicada a las universidades. Cómo desarrollamos un segundo instrumento y lo remitimos a los emprendedores que teníamos ya mapeados. Cómo esos emprendedores nos están generando un perfil y en gran medida esto es el recorrido que hemos logrado hacer con el proyecto. Esperemos que llegue el fluido eléctrico. Continuaríamos entonces con la presentación final antes de dar ronda de preguntas y es la presentación de Julie Herrera. Ella es joven investigadora y está trabajando con los datos de estos perfiles de los emprendedores relacionados con las universidades en el país. ¿Por qué era importante tal vez arrancar y avanzar en este camino y profundizar en él? Porque a todos los grupos de investigación que reportaron empresas como Spinoff en su momento en las convocatorias de Colciencia, se les pidió el favor de que le enviaran un correo a sus emprendedores para que nos respondieran las encuestas. Esperábamos tener alrededor de 400 empresas dentro de nuestro mapeo e infortunadamente a través de los canales de grupos de investigación no pudimos llegar a las empresas, entonces nos tocó empezar a buscarlos por otro camino. Y ese proceso de búsqueda fue en donde Julie llegó a apoyarnos de manera muy importante y es sobre lo que ella les va a hablar. Julie, el público es tuyo. Muchas gracias, profe. Muy buenas tardes a todos. Como dijo el profesor, mi nombre es Julia Andrea Herrera, joven investigadora de la Universidad de Los Llanos y bueno, voy a compartirles pantalla. Y como decía el profesor, en el día de hoy les voy a comentar de los resultados que hemos tenido encaminado al perfil de los emprendedores de las spin-off universitarias existentes en Colombia. Es importante marcar que estos avances son enfocados y derivados del proyecto de investigación que el profesor desarrolla en cuanto a los factores determinantes para la creación de spin-off. Como el profesor ya decía, esto es una investigación institucionalizada por la Universidad de Los Llanos y pues voy a mostrar el aporte que he hecho desde mi papel de joven investigadora. En cuanto a la metodología, primeramente realizamos una revisión teórica enfocada hacia las características de las spin-off y hacia los perfiles de los emprendedores. Seguidamente aplicamos el instrumento de investigación, este lo aplicamos a todas las empresas reportadas como resultado de investigación universitaria y por último realizamos una búsqueda de información en fuentes secundarias. Esta se realiza con el fin de validar y contrastar la existencia de las empresas que nos están reportando y poder confirmar que estas puedan responder el instrumento de investigación. Las empresas resultado de investigación que nos reportan en una primera instancia, MinCiencias nos reporta 1.024 empresas. Acudimos
a Fondo Emprender, de cual encontramos 245 empresas, y acudimos también a las diferentes unidades de emprendimiento de las instituciones de educación superior a través de Reúne, donde obtuvimos 81 empresas. A estas empresas, a estas 1.350 empresas, aplicamos los diferentes filtros que validamos su existencia en RUES, su relación en CEBELAC, y obtuvimos 533 empresas de Miciencias, 44 instituciones de educación superior y 30 empresas de Fondo Emprender. Obteniendo así un total de 607 empresas, de las cuales excluimos 89 empresas porque estaban avaladas por instituciones de educación técnicas y tecnológicas, las cuales no se tuvieron en cuenta. Algunas no tenían existencia en RUES y en CEBELAC. Otras empresas reportaron no tener relación con resultados de investigación, y otra pequeña parte de las empresas eran avaladas por centros de investigación sin relación con universidades. Por estos motivos se excluyeron de la muestra, obteniendo así 518 empresas resultado de investigación universitaria, las cuales hemos analizado y hemos obtenido los siguientes resultados. En una primera instancia, obtuvimos que el 82% de las empresas se encuentran con matrícula activa, que el 16,21% se encuentran con matrícula cancelada y en proceso de liquidación, y encontramos un pequeño porcentaje de 1,54% de empresas subsidiarias con matrícula activa. ¿A qué hace referencia esas pequeñas empresas? Hace referencia a empresas que no tienen figura jurídica propia, sino que se encuentran como con registros proponentes, son como establecimientos de comercio con propiedad de la universidad. En cuanto a la figura jurídica, encontramos que el 66,99% de las empresas son empresas por acciones simplificadas SAS, un 15,83% se encuentran como persona natural, y un importante 11,39% son empresas sin ánimo de lucro. En cuanto al tipo de fuente que reporta estas empresas, evidenciamos que el 85% son reportadas por una sola institución de educación superior, un 4,44% por el trabajo cooperativo entre varias instituciones, un 8,11% por las diferentes alianzas que hacen entre la universidad, empresas del sector público y privado. También evidenciamos que el 72,2% de las empresas son reportadas por instituciones de educación superior del sector privado y un 27,8% por instituciones del sector público. En cuanto a los resultados del perfil del emprendedor, evidenciamos que el 69,5% son emprendedores del género masculino, el 30,5% del género femenino. En cuanto a la edad, evidenciamos que el 37% de los emprendedores inician a crear su empresa en el transcurso de los 18 y los 25 años, un 22,6% entre los 26 y los 30 años. Al preguntar a los emprendedores qué relación tiene la empresa con la universidad, estos nos relacionan que la empresa tiene un alto componente de innovación. Igualmente, que alguno de los socios de la empresa es egresado de la universidad donde se realizó el proceso de emprendimiento o de formación, y manifiestan también que la empresa trabaja en personas vinculadas con la universidad, y efectivamente relacionan que la empresa nació de un proyecto de investigación. En cuanto al tipo de empresa que consideran nos validan que es una empresa de base tecnológica y que son una startup y una spin-off. Y por el contrario, nos relacionan que no consideran que sus empresas son solidarias o empresa social o tradicional. En cuanto al estado civil al momento de crear la empresa, se evidencia que el 64% de los emprendedores eran solteros. Al compararlo con la situación actual, evidenciamos cómo ese 64% de solteros se reduce a un 39%, y cómo se aumenta significativamente los emprendedores que se encuentran casados actualmente. En cuanto al nivel educativo, evidenciamos que el 21,74% inician la empresa aún siendo estudiantes universitarios, y que un 41,3% siendo profesionales,
Si lo revisamos al nivel educativo que tienen los emprendedores actualmente, vemos cómo comienza a ampliar significativamente los emprendedores con algún posgrado. Es decir, cómo nos aumentan los emprendedores con maestría, con especialización y con doctorado. Y también incluimos, aparece un nivel educativo de postdoctorado. Entonces, allí enmarcamos y vemos la trazabilidad del interés de los emprendedores por adquirir conocimientos especializados. En cuanto a la situación laboral, evidenciamos como el 17% eran estudiantes al momento de crear la empresa y como el 15% eran desempleados. Sin embargo, vemos un importante porcentaje del 35,87% y un 30,43% de emprendedores que se encontraban empleados e independientes. Si lo vemos al momento actual, nos relacionan y vemos cómo el desempleado y el estudiante tienden a reducirse significativamente y cómo los emprendedores en estado independiente y en estado empresario aumentan, e inclusive el empresario se duplica. Esto nos enmarca el desarrollo y los avances positivos que han tenido en su experiencia como emprendedores. De igual manera, el estrato que tenían los emprendedores al momento de crear la empresa se evidencia como el 14,13% eran de estrato 2 y el 40% de estrato 3. Al revisarlo al momento actual, vemos que los emprendedores en estrato 2 se reducen y comienza a aumentar los emprendedores en estrato 4, 5, 6. Allí vemos enmarcado cómo se está mejorando la calidad de vida de esos emprendedores. En cuanto al número de empleados, vemos que los emprendedores al iniciar su empresa en un 14,74% no generaron empleos y como el 61% de las empresas generaban entre 1 y 3 empleos. Al verlo a la situación actual, vemos cómo esas empresas que no estaban generando empleo inicialmente se disminuyen y comienzan a aumentar las empresas generando mucho más empleos, incluso llegando a un máximo de empresas que están generando 55 empleos. Y por último, en cuanto al número de socios que hubieron al momento de fundar la empresa, vemos como el 3,16% fundaron la empresa sin socios, como el 29,47% con un socio y el 41,05% con 2 socios. Si lo vemos y lo comparamos con la situación actual que reflejan los emprendedores, vemos como la cantidad de socios, entre menos cantidad de socios comienza a aumentar, es decir, las empresas que no tienen socios aumentan, vemos también cómo aumentan las empresas con 2 socios y comienzan a disminuir las empresas con mayor cantidad de socios. Bueno, eso era parte de los avances, de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. De igual manera es indicarles que aún nos encontramos analizando la información, aún nos falta hacer análisis descriptivos y nos falta todavía comparar los resultados de la encuesta que realiza la GEL 2018, contrastarlo con lo que nos reportan los emprendedores y manifiestan, pensaban al inicio de crear la empresa con respecto a lo que piensan actualmente. Julie, muchísimas gracias por tu participación. Como lo mencioné con el caso de Daniela, con Julie hemos estado trabajando iterativamente con el tema de los datos, específicamente ella en esa ardua tarea de estar en el RUES una a una, confirmando si las empresas existen o no existen, si están o no están. Pero pues ya ustedes vieron, hay datos bien interesantes si comparamos este tipo de empresas con el resto de las empresas que se encuentran dentro del ecosistema emprendedor universitario o dentro del ecosistema emprendedor en general. Sin más, pues vamos a dar paso a las preguntas y quedamos entonces en manos de Laura. Bueno, hola nuevamente. Entonces, pues por el momento solamente hemos recibido una pregunta. Les recordamos a todos pues que tenemos este espacio abierto para que nos ayuden pues comentando también cualquier tipo de apreciación que tengan respecto a todas las consideraciones y bueno, la presentación de los resultados que nos han presentado el día de hoy.
Víctor Romero Cano pregunta, ¿existen casos de spin-off ¿existen casos de spin-off administradas por las universidades que les dieron origen? Sí, esas subsidiarias que nos estaba mostrando Julie son empresas que no existen con personería jurídica propia, sino que son empresas dentro de la universidad y no tienen registro de empresa, sino que tienen registro de proponentes. Existen algunas de las que descartamos que no pudimos confirmar su existencia más que por noticias y entonces fue necesario que las descartáramos y han sido pues promovidas en medios hasta nacionales, pero no hubo la posibilidad de confirmar con certeza la existencia legal de esas empresas, por eso tuvimos que meterlas dentro de ese grupo de las 89 empresas que se descartaron en un momento. Esa es la razón, esa es la respuesta a la pregunta, si existen. Hay universidades que han entendido que hay resultados de investigación que pueden ser explotados a través de una spin-off y han creado la spin-off como parte de la universidad. Hay universidades que no están muy interesadas en el tema, les parece importante apoyar el emprendimiento, pero solo como función de proyección social y con altruismo. Y como ustedes se dan cuenta, el tema de propiedad intelectual de la universidad explotado por las empresas está bastante bajo. Es de los datos que más nos inquieta en lo que hemos encontrado en este estudio. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos entonces otra pregunta nuevamente de Víctor Romero y dice, ¿existen opciones de financiación gubernamental para proyectos que tienen el potencial de convertirse en spin-offs sin tener en cuenta convocatorias concretas? Tengo información de que la forma más adecuada es convocatoria. O sea, que haya la plata disponible en un fondo y sea posible ir simplemente con la idea, no es tan fácil. Todo está saliendo a través de convocatorias. Lo que sí es que hay diferentes canales que pueden servir para la spin-off. Están las convocatorias spin-off que hace el Ministerio de las Ciencias, pero esas no son las únicas opciones porque si mi proyecto, mi idea tiene un alto componente de tecnología, quizás pueda aplicar a una convocatoria del Ministerio de las TIC a través de apps.co. Y si tiene la posibilidad de ser más una startup y tener un crecimiento acelerado, podría pensar en las convocatorias de innovación que hace Impulsa. Digamos que el abanico gubernamental es bastante grande, pero casi todo está administrado a través de las convocatorias y de los procesos que generan cada una de los operadores que tienen los ministerios. Sí existe, es muy pequeño en el país, pero está empezando a crecer. Está existiendo a través de los canales de los ecosistemas de emprendimiento la posibilidad de conseguir apalancamiento financiero a través de inversionistas del sector privado, de fondos de capital, de fondos de inversión. Ese es un camino que se está explorando. Es más, estuve en un evento a comienzos del año antes de que no pudiésemos estar presencialmente, en el que compartí espacio en el panel representando a Reúne con una persona que trabaja en uno de los fondos de capital más importantes del país. Por ejemplo, si el tema tiene que ver con telecomunicaciones o con las inquietudes que tiene Movistar como compañía, Gaira no genera convocatorias tan complejas y se puede acceder de pronto a recursos a través de los canales que tiene Gaira. Sé bancos que tienen plataformas de financiación, pero ya no sería financiación estatal, sino financiación privada. Y por último, hay universidades que han desarrollado fondos de prueba de producto y fondos de iniciación. Pero pues eso en cierta forma es generar la sociedad y todavía no está tan desarrollado en el país. Muchas gracias, Alejo. Pues por el momento estas han sido las dos preguntas que nos han enviado al chat. Nuevamente, pues les recordamos a todos que pueden enviarnos sus comentarios. Si no, entonces te doy la palabra a ti para que continuemos. Gracias, Lau. Pues con la presencia de los profesores Giovanni Hernández y Hernando Castro, quienes fungen como jurados de Valeria, quien hizo la presentación de su pasantía en investigación como opción de grado en la maestría de Administración de Negocios de la Universidad de Los Llanos. No sé si alguno de los dos quiere hacer un comentario sobre la presentación hecha por Valeria.
Valeria dice que quiere hacer una apreciación respecto a la última pregunta. Adelante, Claro, Valeria, comenta. Bueno, respecto a la última pregunta en donde se mencionaban las fuentes de financiamiento, entonces, como si bien lo dice el docente Alejandro, se están explorando otros caminos que puedan fortalecer el emprendimiento de tipo spin-off universitario. Hay un autor que yo mencionaba dentro de los resultados de investigación que hizo un análisis del ecosistema de emprendimiento universitario desde el modelo de Porter. Y él destacaba que si bien el financiamiento gubernamental es importante, digamos, en las etapas tempranas de desarrollo, no debe ser el reemplazo total del financiamiento convencional. Es decir, que se deben explorar otros caminos como los ángeles inversionistas o fondos privados que apoyen este tipo de iniciativas. Esa era la apreciación. Gracias. Profesores, si desean que les abramos los micrófonos para hacer algún comentario, nos escriben por el chat. Si ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario, pueden hacerlo a través de Facebook Live. En Facebook nos escriben un mensaje y está Laura muy atenta y presta a responder a sus dudas. Entre tanto, les doy tiempo para pensar en sus preguntas. Ya está con nosotros el responsable de todo. Está con nosotros el coordinador nacional de la red, que es Julián, y quien creo que tiene preparadas unas pequeñas palabras. No puedo abrir cámara y no sé por qué. No sé por qué no puedo. Bueno, parece que Julián en este momento tiene algunos problemas técnicos. Mientras él sale y vuelve a ingresar a la sala, voy a compartirles entonces una pregunta que nos han enviado nuevamente por el chat. Carolina Ortiz pregunta: buenas tardes a todos. ¿Han identificado diferencias entre universidades públicas y privadas respecto a su interés en generar spin-off? Aló. Adelante, Jesús. Alejo, tenías el micrófono apagado. Ay, qué pena. Que creo que el profe Jesús nos puede contar un poquito sobre cómo ha visto en la costa atlántica el tema, y después de él yo puedo responder con qué hemos observado a nivel nacional. Bueno, mientras el profe Jesús se conecta, entonces respondo yo. Aló. Listo, ya está el profe Jesús. El teléfono. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, lo estamos escuchando. Bueno, lo que pasa es, bueno, acá en la región Caribe, la Universidad del Norte, a través de Macondolat, realmente es la que ha impulsado el tema de spin-off, digamos, como una universidad privada, dado que uno de los factores determinantes, precisamente en el encuentro del año anterior en la Universidad del Magdalena, sobre spin-off en la región Caribe, ellos presentaban todas las evidencias de los trabajos que han podido hacer. Sin embargo, el tema de la legalización de las spin-off, lo jurídico con las universidades, es lo que, digamos, amarra el tema. Ellos le dan la vida a la empresa, llegan hasta ese punto y ya es como que ahí se detienen. Pero sí, digamos que la universidad privada tiene la mayor posibilidad de generar muchas spin-off y startups, digamos, desde el punto de vista. Las universidades públicas, digamos, en el escenario de lo que vivimos en ese encuentro de spin-off, porque vino un funcionario de Colciencias o Mi Ciencia, y él comentaba precisamente era el tema de lo jurídico.
y el tema de la infraestructura, porque muchas veces el hecho de que una universidad pública no cuente con buenos laboratorios, no cuente con una buena infraestructura que le garantice a ese empresario el desarrollo de una empresa de base tecnológica, le genera mucha dificultad. Pero ahí el tema ya de la legalización final, la parte jurídica, legal, en las públicas es como más complejo frente al manejo que están haciendo hoy las universidades privadas, el caso de la Universidad del Norte aquí en la región Caribe, que ha desarrollado un gran número de empresas de este tipo. Digamos que eso es lo que puedo aportar con relación a esa pregunta. Ok, gracias, profe. Valeria, ¿quiere hacer un comentario con respecto a Antioquia Santanderes? Bueno, para los 3 departamentos que analicé, si bien la universidad ha sido la que más ha generado spin-off universitarios, ya cuando se desagregó en universidad pública y universidad privada, para Antioquia y Norte de Santander, pues la universidad privada ha sido la que más ha generado spin-off universitarios. Sin embargo, pues quiero aprovechar para compartirles un cuadro de donde está pues más claro lo que estoy diciendo. Entonces, para Santander se presentó que a pesar de que la universidad pública ha generado menos spin-off universitarias, es más productiva que la universidad privada. Entonces, para los 3 departamentos que analicé, la universidad privada ha sido la que más ha generado tipo de spin-off universitaria, pero en Santander ha sido más productiva la universidad pública. Y me das la entrada perfecta para el análisis final que estamos haciendo en el orden nacional. Si bien existen limitaciones legales, como lo planteó el profesor Jesús, que fueron subsanadas por la ley spin-off en el 2017, la universidad pública tiende a tener un mayor nivel de productividad por la diferencia en número que existe entre universidades públicas y universidades privadas. Y tenemos una gran pregunta sobre el nivel real de eficiencia, y es lo que estamos tratando de hacer con la caracterización con Julie, y es, ¿realmente son spin-off? Recuerden en la presentación de Valeria que ella hablaba de que realmente podíamos considerar spin-off solo un grupo pequeño que está en el cuartil 3 y 4. Con el caso de Julie también estamos en lo mismo. Muchas empresas, y aquí hay una de las grandes preguntas que derivan de esta tesis, muchas empresas reportadas como producto de investigación por los grupos de investigación de las universidades no se consideran a sí mismas empresas resultado de investigación. Y pues me pregunto yo, ¿por qué razón una empresa que está reportada como resultado de investigación contesta menos de 8 cuando se le pregunta si es resultado de investigación? Ahí hay algo que está fallando o en el modelo de medición o en la comprensión de quien diligencia la información o en la forma de llevar. Pero para responder a la pregunta, la diferencia no es tan significativa cuando analizamos la participación en porcentaje de la universidad privada frente a la universidad pública. Sí está restringida a las universidades públicas que tienen enfoques muy específicos. Es decir, no encontramos aportes muy significativos de las universidades públicas dirigidas a las artes o dirigidas a la pedagogía. Estas con una dirección muy específica no han generado un impacto alto. Y sí son las que más reportan las universidades privadas en cuanto al número, en volumen, en cantidad de, pero nos queda faltando ese datico de si sí las podríamos llegar a considerar realmente spin-off y no solo empresas relacionadas con investigación universitaria, que hay un matiz entre la relación con la investigación universitaria y el ser resultado de investigación universitaria. Creo que ya Julián pudo resolver su problema. Sí, ya pude. Lau. Hola, Julio. Ya estás al aire. Bienvenido. Gracias. Bueno, no. Primero que todo, yo simplemente entraba, de hecho debí entrar hace como 1 hora y media, para darles como primero un agradecimiento tanto a los investigadores como a los jóvenes investigadores que están evidenciando los resultados de esta investigación. Escuchando a Alejo ya en la parte final, a mí me parece que este tipo de resultados construyen en serio
conocimiento para el país y nos permiten de alguna forma como que tener un panorama mucho más claro de lo que estamos haciendo realmente en términos de CTI, en términos de emprendimiento, y hacia dónde como que de alguna forma debemos avanzar. Yo creo que este tipo de proyectos nos funciona a nosotros como red para tener un referente, para saber que somos capaces de hacer cosas interinstitucionalmente, y que de alguna forma, digamos que la puerta está abierta para poder realizar proyectos a nivel internacional. Alejandro está ahí al tanto de todo lo que se está haciendo desde la Alianza Interredes, y creo que parte del ejercicio se nutre con este tipo de resultados. Entonces yo simplemente quería en serio reiterar que estos 3 años para Alejandro han sido eh, llenos de esfuerzo, lo reconozco y digamos que de alguna forma como que felicito a Alejandro por tener digamos que por lograr llevar hasta este punto esta investigación. También a Jesús por todo el tema de poder apoyar desde Caribe, desde UNAD, este tipo de ejercicio. Y a los jóvenes, creo que son mujeres todas, perdón, a las jóvenes investigadoras por este tipo de resultados. En serio, creo que como país necesitamos más este tipo de ejercicios. No podemos seguir comiendo entero, no podemos seguir creyendo que cuando dicen spin-off automáticamente ya están generando aportes al Producto Interno Bruto y tenemos ahí propiedad intelectual detrás. Creo que este tipo de ejercicios en serio coloca las cosas donde deben estar, y simplemente espero que sea como un primer referente para poder empezar a generar más proyectos en esta misma línea, incluso poder profundizar en algunas de las regiones en las que por limitaciones que no vienen al caso no pudimos trabajar. Pero no, simplemente era eso, reiterarle el agradecimiento también a Laura, porque Laura ha estado pendiente de todo este ejercicio, digamos que tras bambalinas, y simplemente reiterar que como red estamos abiertos a seguir ejecutando este tipo de proyectos. Creo que son muy interesantes y creo que nos trazan un camino a seguir. Entonces, muchas felicitaciones y muchas gracias a los asistentes por habernos acompañado. Muchas gracias, Juli, gracias, Alejandro, pues gracias a todos los jóvenes investigadores vinculados a este proyecto. Si quieren, rápidamente cerramos con las últimas 2 preguntas, y me apoya Alejandro entonces en esta respuesta. ¿Cómo está la Universidad de los Llanos en el tema de spin-off? Estamos trabajando en un modelo de transferencia de resultados de investigación. Estoy dirigiendo una pasantía asociada con ese tema. Se está considerando con mucha seriedad el tema, pero entendemos que no es solamente la spin-off, que lo que hay que considerar es cómo hacemos para hacer transferencia de resultados de investigación de manera que ayude a la financiación de la universidad. Es un tema en que el señor rector de la universidad está comprometido. Ya, como lo digo, estamos haciendo un proyecto de proyección social para poder establecer los mejores canales. Hoy precisamente estamos revisando algunas respuestas que nos permitan llevar un modelo de negocio. Muchísimas gracias. Y la última que nos envían es: ¿la Universidad Santiago de Compostela lidera en la actualidad algún proyecto con spin-off? Tiene varios elementos en este momento y desde hace algunos años tienen el edificio Emprendia, que está en articulación con el Banco Santander, y hay un programa para spin-off que me parece fantástico, se llama Argos, y es donde la universidad toma resultados de investigación que muchos investigadores no quieren explotar, pero la universidad entiende que pueden ser explotados, y llevan emprendedores a una bootcamp en el cual esos emprendedores empiezan a desarrollar los modelos de empresa que podrían explotar adecuadamente esos avances y esos conocimientos. Es un tema náutico, además, con toda la tradición gallega, muy bonito, muy interesante. No es el único. Acaban de cerrar una convocatoria de innovación y frecuentemente en mi correo electrónico como estudiante estoy recibiendo información sobre la financiación de iniciativas, obviamente todas muy focalizadas en el ambiente europeo y en el ambiente gallego, pero muy interesante y con un altísimo dinamismo. Es un tema que mi director es uno de los autores que más ha publicado sobre el tema de spin-off universitarias en el mundo. Está en el top 20 de quienes han escrito sobre este tema y alrededor de él
El asesor del programa Spin-off Colombia fue vicerrector o rector de la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces es un tema que se ha ido metiendo en el ADN de mi universidad, donde estudio. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos nuevamente por compartirnos su experiencia y los resultados y bueno, todo su conocimiento en este evento el día de hoy. Muchas gracias a los asistentes y a quienes compartieron y estuvieron interactuando con nosotros. Los invitamos, por supuesto, a que visiten la página web de Ascun. Allí encontrarán un micrositio de la red en donde podrán aproximarse a todos los proyectos que de manera general les contó Paola en la tarde de hoy y por supuesto podremos presentarles también un resumen del informe de este proyecto para que también y conozcan además todas las acciones que lidera la Red Universitaria de Emprendimiento de la Asociación Colombiana de Universidades. También estamos en Facebook, nos pueden seguir también para que estén enterados no solamente de las iniciativas de las universidades, sino de nuestros emprendedores. Y nuevamente muchas gracias a todos por este espacio. Y bueno, aquí nos han sugerido entonces que todos los que estamos en este momento en la sesión prendamos nuestras cámaras para que podamos dejar un registro de este evento. Entonces, faltaría Julie. Listo. Entonces, sonríanle a la cámara. Un segundo. Ok. Listo, creo que ya. Dame otro segundo, la pego, a ver. No, estaba hablando, entonces quedó solamente... Bueno. Vamos con otra. ¿Sí? Y sonrisa, sonrisa. Listo. Esa creo que sí fue. Listo. Muchísimas gracias entonces a todos. Feliz tarde y seguiremos en contacto. Sí, esa sí fue, sí, esa sí fue. Felicitaciones, Valeria. Profe, excelente como siempre. Muy bien, ahí seguimos trabajándole al asunto. Sí, señor. Sí, señor. Ahí Muy bien. seguimos. Listo, Bueno, profe. Daniela, que estés muy bien. Para todos, ¿oyó? Gracias. Muchas gracias. Feliz Feliz tarde. Gracias.